Saúl mató a mí y David a sus 10,000. Saúl mató a mí y David a sus 10,000. Saúl mató a mí, David a sus 10,000, y el pueblo se regocijaba. Saúl mató a mí, David a sus 10,000, y el pueblo se regocijaba, porque David andaba conforme al corazón de Jehová, porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Saúl mató a mí, David a sus 10,000, se regocijaba. Saúl mató a mí, David a sus 10,000, y el pueblo se regocijaba, porque David andaba conforme al corazón de Jehová, porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Cantar a Jehová un cántico nuevo, cantar a Jehová toda la tierra, cantar a Jehová, bendecir su nombre, anunciar siempre su salvación, porque grande es Jehová y digno de supremas alabanza. David peleó contra el oso y el león, y el pueblo se regocijaba. David peleó contra el oso y el león, y el pueblo se regocijaba, porque David andaba conforme al corazón de Jehová, porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Cantar a Jehová un cántico nuevo, cantar a Jehová toda la tierra, cantar a Jehová, bendecir su nombre, anunciar siempre su salvación, porque grande es Jehová y digno de supremas alabanza. Muy buenos días, como siempre dando gracias al Padre Eterno por darnos un día más de vida, un día más que nos permite Dios aquí en la tierra, para que conozcamos cómo es que Saúl mató a 1,000 y David a sus 10,000. Hoy día nosotros a veces nos llamamos cristianos, pero no hemos dado vuelta a hacer retroceder al enemigo, porque estamos a nuestra manera y no hemos tomado los mandamientos de Dios para ponerlos por obra. Y a veces nosotros nos quedamos en cosas que oímos decir de la gente, de sectas que se han formado, guardando la ley y no la gracia. Entonces, hay un requisito: por qué David mataba a 10,000 y Saúl a 1,000. Saúl llegó a matar 1,000, David a 10,000, y nosotros también podemos matar esa cantidad. Si David solo mató a 10,000, no era otra cosa porque tenía un ejército grande, sino porque Dios estaba con él. Y vamos a ver en este precioso día cómo usted puede hacerlo también. Y dice en el libro de Levítico, capítulo 26, vamos a ver desde el verso 3. ¿Y qué es lo que la palabra de Dios nos dice? Pongamos mucha atención, porque el asunto es que nosotros leemos la Biblia y no la entendemos. La leemos y no la escudriñamos. La leemos y no la estudiamos. Y es por eso que no sacamos nosotros el verdadero conocimiento que Dios nos quiere dar. Pero aquí dice claramente, vea,
en Levíticos 26:3, si anduvieres en mis decretos. Pregúntese usted, ¿será que usted está cumpliendo los decretos de Dios? Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos, ¿será que usted está guardando los mandamientos de Dios y los pusieres por obra? No es que se sepa de memoria los mandamientos que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos ni los honrarás. Eso lo podemos saber de memoria. El asunto es vivirlo. El asunto es guardar los mandamientos, y si los pusieres por obra y anduvieres en mis decretos. Entonces Dios, con este versículo debe grabárselo usted. Levítico 26:3, si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra. Esto realmente ha sido el mandamiento de Jehová desde el tiempo del Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento. El asunto es que nosotros necesitamos, queremos, por los beneficios de la vida terrenal, es lo que le pedimos a Dios, pero no queremos andar en sus mandamientos, ni tampoco en sus decretos, ni tampoco los ponemos por obra. Entonces por eso nosotros no matamos ni a 1000 ni a 10,000, más bien vivimos huyendo del enemigo, que el enemigo se levanta contra todo y contra todos. Ese se llama Satanás. Cuando Satanás deja a una persona de fastidiar o molestar o ponerle trabas, es cuando usted cumple andar en los decretos, guardar los mandamientos y ponerlos por obra. Es la única manera que el diablo, Satanás, se aparta del ser humano, es cuando eso sucede. Cuando usted lee el primer capítulo del libro de Job, Dios mismo lo dice. Cuando Satanás dice que Job está rico y tiene de todo, es porque Dios lo ha guardado. Lo mismo es si a usted y a mí nos guarda Dios, entonces tendremos de todo. Pero como no guardamos mandamientos, ni tampoco andamos en sus decretos, ni los ponemos por obra, entonces ¿qué derechos tenemos para reclamar a Dios para que la palabra se cumpla en nuestras vidas? Verso 4. Y dice Dios las promesas que Dios hace: yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. ¿Qué está diciendo? Si nosotros andamos en los decretos de Dios, guardamos los mandamientos y los ponemos por obra, dice Dios: yo daré vuestra lluvia a su tiempo. Dios dará la lluvia. Eso está dándonos a entender que no nos faltará nada, porque usted sabe que cuando no hay lluvia la tierra deja de producir y los árboles dan el fruto. Y dice la palabra de Dios: yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto, dándonos a entender que si nosotros ponemos por obra los mandamientos, los decretos, y los hacemos, Dios nunca permitirá que a nosotros nos falte nada. Dios escribe por parábola y pone por ejemplo a los árboles y a la tierra que debe rendir los productos. Eso quiere decir, si usted no está en el campo, a usted le rendirá su sueldo, sus ingresos, todo le alcanzarán, porque usted puso a Dios en primer lugar. Verso 5. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciarnos, y habitaréis seguro en vuestra tierra. Dando a entender que la trilla, o sea, una cosecha que sale y otra que entra. Nunca faltará que este año hubo sequía y no pudo producir la tierra. Las tierras, el que está poniendo por obra los mandamientos, a ese le producirá la tierra, a ese no le comerán las plagas, porque Dios está guardando la tierra. Porque Dios lo que ha puesto en su palabra lo cumple. Verso 5. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciarnos, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y dice el 6, y yo daré paz. ¿Qué es lo que le falta a la humanidad hoy día? Paz. ¿A dónde la busca usted? Haciendo ciertos ritos o comentando o lo que la gente dice. Yo le quiero decir que ningún marketing, ninguna cosa que usted le enseñe acá en la tierra le dará paz, porque solamente Dios da la paz y dice: yo daré paz en la tierra. ¿Por qué no tenemos paz? ¿Por qué andamos huyendo? ¿Por qué andamos con una venda, con un tapaboca? ¿Por qué? Porque no hay paz en la tierra.
y dormiréis, dice. Yo daré paz en la tierra y dormiréis, y no habrá quien os espante. Si nosotros cumplimos el versículo 3, andando en los decretos, guardando los mandamientos y poniéndolos por obra, Dios nos da toda esta lista de que vamos a dormir tranquilos, de que todo lo que nosotros hagamos con nuestras manos nos producirá, que no nos faltará hambre ni estaremos realmente, y la espada no pasará a vuestro país. Y dice el verso 7. Y aquí está lo que la alabanza pusimos como principio. Y perseguiréis a vuestros enemigos. ¿Quién es su enemigo? La Biblia nos dice que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes de maldad de las regiones celestes, contra principados, contra demonios, contra el mismo diablo. Es la lucha que tenemos, pero nosotros nos vamos contra los seres humanos porque desconocemos los mandamientos, decretos, y no los podemos poner por obra porque no conocemos lo que Dios dice. Y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espaldas delante de vosotros. Entonces la alabanza dice que Saúl mató a 1000 y David a sus 10.000. David, un hombre solo, comunicado, entronado, fundido con Dios en un solo espíritu, David hacía recorrer, huir a 10.000, a 10 ejércitos de 10.000 hombres, y a cuantos demonios que los inducían a él, David los hacía retroceder. Hoy día también la iglesia tenemos el poder que Dios nos ha dado, que ninguna fuerza maligna puede contra el pueblo de Dios cuando nosotros cumplimos los mandamientos y los decretos. Y vamos a ver cómo dice el verso 8. 5 de vosotros perseguirán a 100 y 100 perseguirán a 10.000. Si nosotros somos 5 creyentes, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Si Dios está con los 5 que queremos hacer la voluntad de Dios, podemos hacer huir a 100. 5 podemos hacer correr a 100. Así dice la palabra. 5 de vosotros perseguirán a 100, pero 5 cristianos, no 5 boxeadores, no 5 pugilistas, no 5 boxeadores, no es luchadores libres, no está hablando de ellos. Ellos tienen fuerza física, pero Dios quiere que nosotros actuemos en la fuerza de Dios y no en la nuestra. Entonces dice la palabra: 5 de vosotros perseguirán a 100 y 100 de ustedes perseguirán a 10.000. David solito hizo retroceder a 10.000. ¿Por qué nosotros no hacemos retroceder? Porque no hemos guardado los mandamientos. ¿Por qué más? Porque no anduvimos en sus decretos y porque nunca nos atrevemos a ponerlos por obra. Si usted quiere ver huir al diablo, a la enfermedad, a la pobreza, a la ruina, al engaño, a la mentira, usted tiene que comenzar a guardar los mandamientos. Entonces, y 100 perseguirán a 10.000 y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Cuando nosotros realmente andamos con Dios, no hay batalla que se pueda perder. Dios nunca ha perdido una batalla. Entonces, cuando yo caminé por muchos años contra el enemigo, caminé con el enemigo de Dios, Satanás, haciendo horrores y mentiras que el diablo lo engaña a uno, pero cuando me convertí a Cristo comencé a hacer huir al diablo y le dije: se acabó tu jueguito, yo ya estoy con el poderoso, con el que nadie ha podido ni podrá, con el Jehová de los ejércitos, con Jehová Jireh, Jehová Adonai, Jehová de los ejércitos, el gran rey de reyes. Y si yo estoy con él, de aquí en adelante huirán los 100, los 10.000, y dice: y caerán a filo de espada delante de vosotros. Y dice Dios: porque cuando nosotros guardamos su mandamiento, porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer. ¿Quién es que nos hace crecer? Es Dios. ¿Y qué más dice? Y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Porque cuando nosotros guardamos el capítulo 3, si anduvieres en mis decretos y guardares mi mandamiento y los pusieres por obra, nos dice en el verso 9: porque yo me volveré a vosotros. Si nosotros nos volvemos a Dios, Él se volverá a vosotros y os haré crecer. Dios te hace crecer y te hace multiplicar, y afirmaré mi pacto con vosotros. Entonces Dios afirmará su pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo.
¿Qué dice Dios? Que nos va a cambiar, que comemos lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Hay cosas que hay que cambiar. Todos cambian, las leyes cambian, Dios también cambia. Nosotros a veces nos quedamos, hay muchas religiones o sectas que se quedaron en el Antiguo Testamento. Estamos leyendo el Antiguo Testamento, donde Dios nos dice que guardemos sus preceptos, sus mandamientos y los pongamos por obra, para que Dios se vuelva a nosotros y os haré crecer y os haré multiplicar y afirmaré mi pacto con vosotros. O sea, Dios quiere tener un pacto, un compromiso con los seres humanos para que realmente nos vaya bien, porque Él, si Dios se vuelve de mi lado, ¿quién contra mí? Entonces podemos decir lo que el apóstol Pablo dice en el libro de Romanos: si Dios está conmigo, ¿quién contra nosotros? Si Dios está por nosotros, ¿quién podrá con la iglesia de Cristo? Y dice el 10: comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Dios en estos tiempos nos está trayendo algo nuevo, que ya lo vamos a ver a través de este mensaje, para que usted no siga discutiendo sobre los 10 mandamientos, sobre que usted no viva discutiendo sobre el día de reposo, porque hay gente que guarda el sábado, pero no creen que todos los días nos ha dado Dios para hacer el bien y que todos los días lo podemos hacer, porque inclusive los fariseos, cuando decían guardar religiosamente el sábado, Jesucristo le dijo: hipócrita, si tu asno cae en un hoyo el día de reposo, no lo sacarás, dando a entender que Jesucristo sanó, enderezó la mano al que tenía la mano torcida, para demostrar y darles testimonio que el día de reposo se puede hacer el bien. El mal no se lo debe hacer en ninguno de los 7 días. No entendemos y nos hemos quedado peleando, y justo dicen que el que no guarda el sábado pierde la salvación y lo pierde todo, pero eso no dice la Biblia. Eso dicen hombres que, engañados por su mente humana, y que se quedaron con lo añejo, pero no cambiaron a lo nuevo. Aquí lo dice la palabra de Dios claramente: comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Dios quiere que guardemos lo nuevo. Y va a haber una transición, un cambio del Antiguo al Nuevo Testamento. Y como cambiaron las leyes, también hubo un sacerdote que no muere como los que morían en el Antiguo Testamento. Dios hizo un cambio perfecto, y es lo que Dios quiere hacer en estos tiempos. Verso 11: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. O sea, mi alma, dice Dios, no los echará. Pondré mi morada en medio de vosotros. Sabemos que en el Nuevo Testamento ya Dios no es solamente que está con nosotros, sino que Dios está por nosotros y en nosotros. Cuando usted entienda que Dios está y vive con usted, que Dios guarda su pacto, por eso dice 11: pondré mi morada en medio de vosotros. Dios quiere tener su morada. Dios quiere tener descanso en el templo del Espíritu Santo, y el templo del Espíritu Santo que somos nosotros, la morada del Dios eterno, en medio de vosotros, y mi alma no los abominará. Verso 12: andaré entre vosotros, mire lo que Dios promete, y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. ¿Cuál es el plan? Que cuando yo guardo la ley, los mandamientos, los preceptos y los pongo por obra, Él andará conmigo y será vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Solamente los que obedecen la palabra de Dios se pueden contar como pueblo de Dios. Y dice: yo Jehová vuestro Dios, Él afirma, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fuese su siervo. Ha sido Dios el que nos ha sacado del mundo a todos, de la libertad para pecar. Dios ha sido el que nos ha sacado. Dice: para que no fuese su siervo, para que no seamos siervos del mundo ni siervos de Satanás. Por eso Dios nos ha sacado de Egipto, que quiere decir el mundo, para que no fuese su siervo, y rompí las coyuntas de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro erguido. Entonces esto es lo que Dios dice, que si nosotros guardamos sus mandamientos, sus leyes, Él realmente estará con nosotros y nos contará como su pueblo. Ahora vamos a ver lo que yo les decía de los que discuten que hay que guardar el sábado. Ojalá Dios les abra la inteligencia, les dé sabiduría para que entiendan la Biblia. Y dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo 31, verso 12. Y habló además Jehová a Moisés diciendo: ¿qué le habló Jehová a Moisés?
tú hablarás a los hijos de Israel. Le pregunto yo, ¿usted es israelita? Para que se haga cargo de todo lo que dice la ley. Es al Israel que le dice diciendo: en verdad vosotros guardáis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. Pero ¿a quién le está diciendo? Al pueblo de Israel. Y dice: para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Dios le está hablando al pueblo de Israel: ustedes guarden el reposo y yo lo santifico. Estábamos hablando en la ley y por sus generaciones. Verso 14. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros, al pueblo de Israel. El que lo profanase de cierto morirá, porque cualquiera que hiciese obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Recuerde que es al pueblo de Israel. 6 días se trabajará, mas el 7º día es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Ahora quiero que te entienda claramente que Dios comenzó hablándole a Moisés: tú hablarás a los hijos de Israel. Moisés no vino a hablarle a los gentiles, que es la mayoría del mundo, es al pueblo de Israel. Y dice el verso 16, ponga atención: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. ¿Quién guardará la ley y los días de reposo? Los hijos de Israel. Si usted no es israelita, ¿usted por qué anda tomándose lo que no es? Y en la calle dice, en la religión dice, la secta dice y usted cree. Y después viene a discutir que el que no guarda, no, dijo Jesucristo: yo soy el reposo. Por eso Jesús vino a cambiar ese ungüento viejo, a cambiar eso añejo por algo nuevo. Y dice: guardarán el día de reposo los hijos de Israel. Subrayelo en su Biblia: los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. ¿Quién? El pueblo de Israel. Y dice el verso 17: y señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Esto está diciendo Dios: la señal será entre siempre, entre yo y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el 7º día descansó. Si estamos aprendiendo, porque para eso enseñamos, para eso predicamos, para que usted no siga en el error, ni oyendo lo que los hombres dicen, vea lo que la Biblia dice. Este pacto perpetuo es para los hijos de Israel. No dijo que era para los de Norteamérica, los de Sudamérica, los de Centroamérica. No era para los otros continentes, sino solamente para el pueblo de Israel. Ahora vamos a ver lo que dice Jesucristo en el libro de Juan. Esto es la verdad que tiene que vivir. Libro de Juan, capítulo 11, verso 22. Vamos a leer desde el 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, escúcheme bien, por la sangre de Jesucristo, no por el día sábado, por el camino nuevo y vivo, vea, que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote en la casa de Dios, ¿qué dice Dios? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Purificaos vuestros corazones de mala conciencia y lavaos los cuerpos con agua pura. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Mantengamos firme, dice la palabra de Dios, firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hebreos capítulo 10, 19. Entonces la Biblia dice claramente: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo ha prometido. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Esto sí es un mandamiento en el Nuevo Testamento, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos en tanto más cuando veis que el día se acerca. Y ahora sí vamos al libro de Juan, capítulo 11, verso 25. Y esto fue lo que dijo Jesús. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando Jesucristo dice aquí: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, no dice el que cree en el día sábado,
no dice el que guarda la ley. Jesucristo fue claro cuando dejó atrás la ley y vino a darnos la gracia. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo quiero decirles que antes de tener a Cristo en el corazón, todo ser humano está muerto para Dios. Pero el que cree, por eso cuando usted está vivo, tiene lugar a creer, porque ya después de muerto, ya su destino lo escogió usted. Y dice el verso 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esto es lo que Jesucristo nos dijo. De cierto, dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto no es asunto de guardar el sábado, como vienen hablando algunos. En el tiempo anterior Moisés le habló y Dios le dijo clarito al pueblo de Israel. No dice que le hable al resto del mundo. Por eso dice la palabra de Dios que el que cree en Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. Y dice el 26, todo aquel que vive, si usted vive y cree en mí, no hay requisito otro. Todo aquel que vive, esto es para los vivos, y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces, creer en Jesucristo nos regala el poder de la vida eterna. Así que nosotros, si queremos vencer a 1000, a 10.000, tenemos que guardar los mandamientos, como nos dice en el libro de Levítico. En Levítico claramente lo vimos nosotros, en Levítico capítulo 26, que la palabra de Dios nos dice que si nosotros guardamos sus mandamientos, entonces el asunto no es de Dios, el asunto es de nosotros, que si guardamos el 26 de Levítico 3, donde comenzamos, si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieras, yo daré vuestra lluvia. Dios nos ofrece lluvia, Dios nos ofrece tener paz, Dios nos dice que moriremos, que dormiremos en completa paz. Y dice la Biblia claramente en el verso 8, 5 de vosotros perseguirán a 100 y 100 de vosotros perseguirán a 10.000. Por eso que el cántico que teníamos es: Saúl mató a 1000, David a sus 10.000. ¿Cuáles son los 10.000 demonios que nos vienen persiguiendo? Pero cuando usted obedece a Dios, usted tiene autoridad. Por eso es que cuando usted va ante un ministro y va cargado de demonios, el ministro, el anciano, el pastor, el apóstol, viene y ora y usted queda libre. Pero como usted no guarda la dieta, no se cuida de ahí en adelante, abre puertas, vuelve a entrar. Entonces, en vez de usted matar a esos demonios, los demonios lo viven cargando a usted. Entonces claramente dice: vea, si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra. Verso 8, 5 de vosotros perseguirán a 100 y 100 de vosotros perseguirán a 10.000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Y dice el 9, porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os haré multiplicar, afirmaré mi pacto con vosotros. Entonces Dios nos está hablando, este es el tiempo de la multiplicación, este es el tiempo en que Dios se vuelve a vosotros y este es el tiempo en que Dios hace pacto con nosotros a través de Jesucristo. No es guardando lo que los hombres dicen, es haciendo lo que Jesucristo dijo. Si ciertamente ustedes creen en mí, ustedes tendrán vida eterna. Así dice la palabra, así debe ser, y es tiempo de que la iglesia se levante a matar a los que son enemigos de Dios. Satanás no tiene nada que ver en este asunto. Usted y yo podemos tener la autoridad que Dios nos ha dado solamente cuando obedecemos la palabra de Dios. Oramos en este tiempo. Padre, enséñanos a cumplir tus decretos, a guardar tus decretos, tus mandamientos y a ponerlos por obra. Cuando nosotros obedecemos a tu palabra y creemos sin dudar, dice la palabra de Dios, que Saúl mató a 1000 y David a sus 10.000. Este cántico nos habla de que tenemos poder y autoridad solamente cuando nos sometemos al plan eterno de Dios. Yo bendigo en esta noche a toda persona en este tiempo, en el día, en la noche, en la mañana y en la tarde, a todos aquellos que escuchan la palabra, se acercan a Dios, la ponen por obra y comienzan desde hoy día a cumplir los decretos, guardar los mandamientos y a poner por obra. Usted tendrá el poder para hacer
subir a cientos y a miles como lo hizo David. Yo creo definitivamente que no es en la fuerza humana, sino en el poder de Dios. Cuando Dios se vuelve a nosotros, entonces Él nos regala la autoridad para vencer. Gracias te doy, Padre. Bendigo tu palabra y bendigo a todo oído que la ha escuchado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si este mensaje ha sido de bendición y edificación para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en nuestra página de Facebook como Ministerio Apostólico y Profético Jerusalén. Si quieres contactar con nosotros, nos puedes dejar tu comentario o mensaje privado en nuestra página. Ponemos a disposición nuestro correo electrónico y número de WhatsApp para mayor cercanía. Dios te bendiga.